Hola, bienvenidos nuevamente a este tiempo. Gracias a todos los que se conectan todos los días ahí, que están pendientes y muy atentos a lo que Dios nos quiere hablar por medio de este en vivo, de estas enseñanzas que normalmente hacemos todas las mañanas acá. Y qué bueno que estás ahí a través de la plataforma de YouTube, de TikTok. Y que Dios pues nos bendiga y nos guarde en este día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo y por lo que tú nos quieres hablar. Danos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para comprender todo, Señor, lo que tú nos quieras hablar en esta mañana, todo lo que tú nos quieras confrontar por medio de la palabra, sea de gran bendición para nuestra vida, nos hable, nos transforme. Hoy, Señor, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tu palabra sea, Señor, como espada de dos filos, que penetra nuestros corazones y que provoca algo especial en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, digamos que estamos en la segunda parte de intimidad con Dios. La Biblia, nuestra comida espiritual. Dice el libro de Lucas capítulo 4, verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido la guía espiritual de todos los cristianos desde que fue formada, porque anteriormente estaba la enseñanza narrativa, donde generación a generación se hablaba de Jesús, se hablaba de Dios. Y cuando la Biblia fue conformada como un libro, en ese momento se convirtió en la guía de todos los cristianos, de todos los que tienen la fe en Cristo, de todos los que han creído que hubo un Salvador en la tierra, de que hubo un Señor que transformó los corazones por medio de su sacrificio. Entonces, ese alimento que hoy pues lo conocemos como la palabra, todos los días en nuestra vida provoca algo especial. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos alimentándonos, porque la palabra nos ha enseñado todas las cosas a las cuales el cristiano, por fe, debe perseverar, continuar, esforzarse, cambiar. Hay aspectos en la vida del cristiano donde sabemos que son de Dios cuando nos encontramos con la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice la palabra que es cortante. No es un libro cualquiera, no es un libro motivacional cualquiera. La palabra de Dios no la podemos considerar como un libro que simplemente lo escribieron hombres. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Qué es una cita con Dios? Nos invita a pasar tiempo con Él día a día, buscar un lugar privado, sin distracciones, orar y leer la Biblia. Bueno, resumimos en palabras normales. ¿Qué es una cita? Una cita es un encuentro, ¿cierto?, que tenemos todos los días con alguien o que tenemos con algo. Para nuestro caso, una cita con Dios es un encuentro con el Señor. Pasar un tiempo con Él, buscar un lugar privado con Él. Esa es la palabra. ¿Me disculpan? Orar y leer la Biblia. Esos son los encuentros que debemos tener con el Señor. Cuando nosotros lo buscamos a Él con un corazón dispuesto, entregado, humilde, nuestras citas con el Señor van a ser especiales, van a ser de gran bendición. Porque cuando el Señor se reúne con nosotros, cuando tenemos el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, y cuando tenemos la fortuna, por la gracia de Jesucristo, de hablar con el Señor, recibir una palabra del Señor, nosotros estamos hablando con el Padre, como hablar con cualquier persona, donde podemos llorar, hablar con Él, pedirle a Él, ser ministrados por su gracia y misericordia. Leer la Biblia es escuchar la palabra de Dios. Dios te está hablando, le estás escuchando. ¿Has tenido alguna vez a un amigo que habla y no te deja decir ni una palabra? Muchos somos así con Dios. Oramos, cantamos, pero nunca escuchamos.
Es una relación sana. Uno no solamente habla, sino que escucha también. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra todos los días. Leemos la Biblia no solamente para aprender, sino para vivir espiritualmente. Yo les coloco un caso. Nosotros tenemos una amistad, un amigo de toda la vida. Pero imagínense que ese amigo un día se reúne con nosotros, tiene una cita con nosotros. Y ese amigo no hace más sino que hablar y no te deja hablar a ti. ¿Cómo crees tú que sería esa conversación? ¿Cómo crees tú que sería esa relación? Debe ser difícil. Solamente escuchar a una persona, escuchar hablar y que esa persona no pueda contestar, no pueda opinar. De esa misma forma muchas veces somos con Dios así. Nosotros cuando entramos a orarle al Señor, comenzamos a hablar y no dejamos que el Señor en el silencio pueda Él expresar una palabra, pueda Él darnos un consejo. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, la cual es la más audible. Yo siempre digo así, y de pronto muchos se confunden porque el audible es escuchar. Pero cuando nosotros la leemos, nos comenzamos a escuchar a nosotros mismos, y es como si escucháramos hablar al Padre. Amén. Es hermoso, ¿cierto? Escuchar la voz de Dios. La Biblia, más que un libro, inspirada por Dios, es la comida del creyente, es la voz de Dios expresando el amor de su corazón para con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué significa la Biblia? ¿Y cuál es la inspiración? Tiene dos autores, uno divino y uno humano. Toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia tiene dos autores, lo humano y lo divino. El Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos en el proceso de escribirla. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de alguien que nos motivó, nos dio un aliento, nos dio la seguridad para escribir algo, y en este caso la palabra fue escrita con el objetivo de que todos aquellos que quieran escuchar la voz de Dios vayan a su libro y podamos sentir que Dios nos habla. Inspirar significa soplar en una persona, es decir, el Espíritu Santo iluminó al entendimiento de los escritores humanos, penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Por eso, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de sus palabras, y la Biblia provee el fundamento de nuestra fe. El agregar o cambiar su enseñanza es extraviarse del cristianismo genuino. Inspirar para nosotros, pues, los cristianos, los que hemos algún día conocido al Jesús, el Jesús que nos habla, el Jesús que nos motiva a continuar la carrera. No es fácil para los que de pronto no lo han entendido o lo ven como algo más, como un libro inspirado o escrito por un escritor sobre una historia. Sin embargo, el encontrarse con el Señor, tener un encuentro con el Señor, sentir que Dios nos habla, sentir que Dios todos los días está con nosotros, es algo que se tiene que vivir. Hay corazones que nunca han tenido la oportunidad de experimentarlo, nunca han tenido la oportunidad de vivir conforme al propósito de Dios, nunca han tenido un encuentro con el Señor. Y son vidas que siguen el curso, son vidas que siguen su camino y nunca han tenido ese privilegio de encontrarse con el Señor. Pero dice la palabra enseña que a todos aquellos que han creído, todos aquellos que han sabido que Jesús es el Señor, esos Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos, todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios,
pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tercero, la Biblia tiene vida y poder espiritual. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que la palabra tiene poder. Y creo pues que en estos tiempos a todos nos falta escuchar, nos falta vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios no es simplemente ir a una congregación, escuchar algo, irnos y que la vida siga. No, la palabra de Dios tiene el poder para transformar los corazones, las vidas, para fortalecer nuestra fe, para que nosotros continuemos la lucha creyendo que el Señor nos ha salvado y que siempre tiene algo que decirnos. Amén. Dice Juan capítulo 6 verso 63: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vidas. Por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra con un corazón abierto, produce fruto espiritual en nosotros, nos cambia y nos transforma. Tenemos que recibir la palabra con el corazón abierto. La palabra es como la semilla, contiene vida y puede producir plantas y frutas si cae en buena tierra. Todo depende de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Somos tierra buena? Yo les pregunto, ¿cómo es tu corazón? ¿Tú consideras que tu corazón es una buena tierra? ¿Consideras que tu corazón es una tierra fértil, que si la palabra fuese una semilla y cayera ahora mismo en esa tierra, producirá un buen fruto? ¿Será que comenzará a crecer un poco, pero luego se marchitará? ¿O será que la palabra comenzará a germinar y se convertirá en un árbol que dé fruto? Y ese fruto transforme tu corazón, tu vida, pero también transforme a los demás. ¿Hoy lo crees? ¿Crees que tu tierra, tu corazón es buena? Vamos a leer una historia basada en Marcos capítulo 4. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 4. Nos vamos a encontrar con la palabra del sembrador. ¿Ven? Leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó a la orilla, se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba parábolas, muchas cosas, y les decía su doctrina. Oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto, porque tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El Señor entonces dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra del sembrador enseña. Si nosotros comparamos esta parábola con lo que Jesús nos quiere enseñar hoy, ¿cómo consideras que está tu corazón? Es impresionante, ¿cierto?, cómo la Biblia puede transformar nuestra vida, nuestro interior. Jesús en el desierto, cuando Jesús ayunaba en el desierto, Satanás le tentaba a cambiar las piedras en panes. Jesús les contestó diciendo, este es un mensaje muy hermoso, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Qué bueno que podamos tener esa frase en nuestra sala, ¿cierto?, en nuestra casa, donde podamos decirle al Señor: Señor, yo sé, yo soy consciente, Señor, que no solamente de comida viviré. Deben un segundo para acomodar la cámara.
Yo sé, Señor, que no solamente de comida viviré, sino de toda palabra que sale de tu boca. ¿Por qué cree usted que Jesús hace esta comparación entre el pan y la palabra de Dios? Sencillo, porque el pan es el alimento que diariamente nosotros consumimos. El pan viene siendo lo que depende de nuestra vida, donde se alimenta nuestra vida, ¿cierto? Si lo consideramos un alimento, sin pan, sin comida, nosotros moremos. De esa misma forma podemos tener una muerte espiritual si nosotros no consideramos el pan de vida como el alimento que necesitamos día a día en nuestro corazón, en nuestro interior, para continuar, para perseverar en el llamado de Jesús. Maná en el desierto, pan fresco cada mañana. Esta es la historia de los israelitas. Dice, cuando los israelitas vagaban por el desierto por 40 años, Dios los alimentaba con pan de los cielos que se llamaba maná. Cada día ese pan aparecía como el rocío en la arena. Los israelitas recogían ese pan cada mañana, hay un error ahí, y lo comían ese mismo día. Si trataban de guardar el pan, disculpen nuevamente, tengo problemas con el trípode de la cámara. Ok. Perfecto. Si trataban de guardar el pan de un día a otro, se volvía mal, podrido y apestaba. Había pan fresco cada día para recoger y comer. Bueno, este maná, que dice la palabra, era el alimento que los israelitas consumían cuando se encontraban vagando en el desierto. Dice la palabra que el Señor les daba. Déjenme acomodar la cámara nuevamente. Ok. Dice la palabra que el maná todos los días caía como el rocío y que los israelitas lo recogían. Imagínense que comparemos en estos tiempos la palabra como ese maná. Si todos los días nos levantamos y lo recogemos, o sea, leemos la Biblia, ¿cierto? Nos apoyamos en ella como el alimento que necesitamos diariamente. Nosotros estamos comenzando a cosechar lo que la palabra nos quiere enseñar, nos alimentamos de ella. Pero si de pronto en algún momento la palabra simplemente entró a nuestro corazón, pero digamos que fue simplemente guardada ahí y no nos alimentó, no produjo un alimento en nuestro espíritu, por muchas circunstancias que estemos viviendo, que estemos pasando, se va a podrir. De esa misma forma la palabra que a veces llega a nuestro corazón puede morir. Eso es interpretativo, pero lo podemos comparar con la parábola del sembrador y es algo prácticamente parecido. Tenemos que recoger el maná de la palabra de Dios cada día. Así con el cristiano y la palabra de Dios, cada día hay una palabra fresca de Dios, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Nos toca hacer una cita con Dios, leer su palabra cada día, para recibir el mensaje especial que Él tiene para nosotros. No podemos alimentarnos de lo que hemos leído en el pasado. Dios quiere que leamos y meditemos en su palabra día a día. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está hablando de la importancia de alimentarnos de su palabra. ¿Cómo podemos comer la palabra? 5 puntos. Leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y hacerla. Estructura de la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Más que un libro, la Biblia es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores humanos durante un periodo de 1800 años. Durante los comentarios ahora de este live, pues vi una persona que decía: puede existir como cualquier libro y las personas no entienden. Es que nunca se ha negado que la palabra es un libro. Nunca se ha negado que la palabra fue escrita, dice aquí, por más de 40 autores humanos. Pero ¿cómo podemos diferenciar que la palabra no es un libro más? ¿Cómo podemos diferenciar que la palabra no es una escritura de un autor más? Porque la palabra, cuando penetra nuestros corazones, produce un cambio especial. Sabemos que no es un libro normal, sabemos que el Señor está hablando directamente a nuestro corazón. Dice la palabra que para muchos será locura. Dice la palabra que para muchos todas estas cosas no tendrán un entendimiento claro. Y es entendible. Es necesario que nazcamos de nuevo,
es necesario que nuestro corazón nuevamente tenga ese privilegio de conocer o de reconciliarse con el Señor para entender lo que la palabra enseña. Humberto decía, la mayoría de los escritores nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás, y sin embargo hay una admirable unidad entre todos ellos, imposible sin la intervención de Dios. La Biblia está dividida en dos segmentos, ¿cierto? El Antiguo Testamento, que tiene los libros históricos, la historia de Dios y la humanidad, la creación, el mundo, la relación entre Dios e Israel. Los libros poéticos, canciones, oraciones, proverbios, filosofía y poesía de amor. Y los proféticos, mensajes de Dios para su pueblo, advertencias, exhortaciones y predicciones del futuro. ¿Ok? El Nuevo Testamento tiene los evangelios, los hechos, las cartas y el libro de revelaciones o el Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento prepara el camino para Jesús y se conecta perfectamente bien con el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Cuál es el idioma de la Biblia? El griego y el hebreo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Ok? Y estas son las traducciones que conocemos muchas veces. Reina Varela, la Nueva Versión Internacional y la versión popular. ¿Ok? ¿Cómo se alimenta uno de la palabra? Pues es recomendable, ¿cierto?, leer los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la historia de Jesús, de cómo Jesús caminó en la tierra, hizo sus obras, milagros y mencionó las enseñanzas que conocemos. ¿Ok? También pues leyendo los salmos y los proverbios, las cuales son oraciones escritas por el rey David y otros creyentes que vivieron en la fe de Jehová en ese momento. ¿Ok? ¿Y cómo se debe leer la Biblia? Pues en secuencia. Deberíamos aprenderlo a leer del Génesis y comenzamos leyéndolo y también comenzamos a leer los evangelios. Yo tenía la costumbre de leer siempre un capítulo de Mateo, por ejemplo, era mi primer libro, y leyendo un capítulo de Génesis al día. Hay que leerlo con regularidad y con entendimiento. Es un libro que siempre vamos a estar leyendo. Nadie nos está apurando, ni tampoco nadie nos está obligando, ni tampoco no hay alguien que nos va a calificar, ni nos va a estar pendiente de si lo hemos leído o no. Simplemente puedes tomarte todo el tiempo necesario para aprender a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Y cuáles son las maneras de estudiar la Biblia? Tomar una clase, hacer preguntas, asistir a una célula, escuchar sermones y usar la Biblia con estudio, usar con concordancia y usar los comentarios. En pocas palabras, que alguien nos oriente, que nos enseñe a leer la palabra, pero luego está entre de nosotros aprender a leerla y a meditar en ella. Siempre es bueno que memoricemos por lo menos un versículo al día, porque eso viene siendo nuestra espada en medio de la batalla. Amén. Y con esto pues estoy concluyendo esta enseñanza, no sin antes pues hablarles pues de la importancia que tenemos nosotros como cristianos aprender, ¿cierto? Aprender a leer la palabra, pero sobre todo tener un corazón dispuesto a escuchar todos los días la voz de Dios en nuestra vida. Si hoy has pasado por acá, por este live, quiero decirte que Dios nos ha hablado a nuestro corazón, nos ha enseñado la importancia de leer su palabra. La palabra es el pan de vida. La palabra es el alimento que día a día nosotros necesitamos para fortalecernos. Amén. Si te has sentido con tristeza, angustiado, preocupado, sientes que no puedes más, que tienes muchas cargas en tu corazón, la respuesta está en la palabra. Amén. La respuesta está en la palabra del Señor. Con esto pues nos despedimos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios tiene grandes cosas para tu corazón, para tu vida. Continúa en el proceso de aprender la palabra del Señor. Te vas a dar cuenta que el Señor va a comenzar a hablarte a través de la palabra todos los días y vas a sentir la voz audible del Padre, que siempre te va a hablar, que siempre va a fortalecer tu fe. La importancia de tener al Señor en nuestro corazón nos permitirá continuar y perseverar en el camino de la salvación.
Dios te bendiga y que tengas un excelente día lleno de muchas bendiciones.